Muy buenos días, hermanos. Es un gusto para mí estar en esta mañana reunidos con ustedes, las personas que nos visitan a través de los canales digitales del seminario y las personas que se hacen presentes aquí en esta mañana también para escuchar el mensaje. Mi nombre, como lo decía mi hermano Raymond, es Gustavo Aguilar, pastor de la Iglesia Casa del Pan, y es para mí un gusto en esta mañana poder compartir con ustedes en este tiempo de capilla, estos minutos que vamos a estar aquí. Quiero invitarles a que abramos la palabra del Señor, por favor, en el Evangelio de Lucas, y vamos a ir a la altura del versículo 11. Vamos a estar básicamente hoy revisando 8 versículos que van del 11 al 19. Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. El título de este mensaje le hemos colocado del aislamiento a la redención. Y mientras usted busca en su Biblia esta cita, quiero hacer mención de un artículo que leí hace algunos días, el cual se llamaba Relaciones sociales y riesgo de mortalidad. Este estudio básicamente lo hicieron en una universidad en Estados Unidos, una serie de científicos y de psicólogos, y habla de la importancia de la conexión social para la mejora de la salud mental y el bienestar emocional de nosotros. Ellos hacían esta conexión y se daban cuenta que la conexión social de nosotros como seres humanos tiene una incidencia o efectos positivos en la salud física nuestra. Descubrieron que fortalece el sistema inmunológico, veían además cómo las relaciones sociales sólidas protegen contra enfermedades cardiovasculares, lo cual fue un descubrimiento pues bien importante. Y lo que veían es que la interacción en un círculo social entonces va a contribuir a una vida más saludable y un mayor tiempo de vida en esta tierra, una vida más longeva, lo cual les permitía concluir a ellos lo siguiente. Esta investigación científica demostraba que el apoyo social es vital para la salud integral de un ser humano. Y me pareció un artículo muy apropiado de cara a lo que vamos a estar viendo hoy. Veremos que, así como el ser humano necesita conexión social, un estudio de los efectos del pecado nos ayudará a reconocer que necesitamos comunión constante con Dios para vivir en victoria sobre el pecado. ¿Sí? Entonces vamos a leer el texto. Yo leo de la Reina Valera contemporánea para los que quieren hacer una lectura literal, si no cualquier texto que usted esté utilizando va a servir. Arrancamos entonces, dice, en su camino a Jerusalén, Jesús pasó entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se quedaron a cierta distancia de él. Y levantando la voz le dijeron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y sucedió que, mientras ellos iban de camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, volvió alabando a Dios a voz en cuello. Y rostro en tierra se arrojó a los pies de Jesús y le dio las gracias. Este hombre era samaritano. Jesús dijo, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo quien volviera y alabara a Dios, sino este extranjero? Y al samaritano le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Si colocamos un poco del contexto histórico de este texto que estamos viendo acá, nos damos cuenta que este se encuentra dentro de las 5 secciones que tiene el Evangelio de Lucas en la penúltima, es decir, el momento en el cual, o la sección en la cual Jesús se abocó a hablar más del discipulado. Dio muchas enseñanzas respecto a esto. Él les habló de la oración, les habló de la lámpara del cuerpo, les habló del siervo vigilante y el siervo infiel, les habló de la ley y el reino de Dios. Y sin embargo, en medio de esta sección, Jesús va a sacar tiempo, Él sigue sacando tiempo, ¿cierto?, para alcanzar al perdido, para consolar al pueblo y para mostrar su poder. Este acontecimiento se desarrolla en una región, nos dice la Escritura, entre Samaria y Galilea, las cuales ambas tenían, digamos que un cierto aspecto controvertido. Por un lado, la región de Galilea era una región que era, vamos a decirlo, mixta, o sentimientos mixtos se tenían hacia ella, porque por un lado, en términos religiosos, pues no se veía muy bien, pero económicamente era una zona próspera, entonces estratégicamente tenía una reputación en este sentido favorable. Y los samaritanos como tal, pues eran un grupo étnico y religioso marginado y despreciado por los judíos. Entonces, que Jesús sacara tiempo para pasar por ahí, en medio de su agenda tan compleja, nos deja ver que él tenía algo importante que ir a hacer a ese lugar, algo que nos va a enseñar el texto hoy, pues bastante.
Hablemos un poco de la lepra en el contexto cultural en el cual ellos se encontraban. En tiempos bíblicos, la lepra simbolizaba una impureza extrema. No solamente porque a nivel físico les dañaba el sistema nervioso, era una enfermedad bastante deplorable. Las personas, lo que comenzaba como una mancha blanca, como un tipo de hongo, se iba expandiendo, dañaba la sensibilidad del cuerpo, al punto que una persona podía en algún momento inclusive pasar, golpearse con algo y perder una extremidad. Entonces, les dañaba a nivel físico, pero también conllevaba una impureza ceremonial. Es decir, la persona que tenía lepra no podía acercarse al templo, no podía llevar a cabo su vida espiritual o religiosa de una manera normal, lo cual claramente representaba un aislamiento en muchos sentidos. Un aislamiento espiritual, un aislamiento social, un aislamiento de sus seres queridos y comúnmente se le asociaba con el pecado. Cuando vemos la literatura en el Antiguo Testamento se nos muestra esto. Ellos tenían que presentarse ante los sacerdotes, seguir todo un procedimiento porque comúnmente se le iba a asociar con el pecado. Entonces, la sanidad que Jesús ejecuta aquí en estos hombres tiene un aspecto muy importante porque representaba una reintegración social para ellos, claro, pero también para este hombre una reintegración en la vida espiritual del mismo. Entonces, en este mensaje nos daremos cuenta que entender los efectos del pecado nos va a ayudar a apreciar la importancia de la comunión con Dios. ¿Sí? Quiero hacer una aclaración respecto al enfoque del mismo. Cuando se estudia el pecado en la palabra, nos damos cuenta que tiene pues varias aristas. Podemos hablar del pecado a nivel de definición, sus orígenes, perspectivas históricas y doctrinales que se tienen con respecto al pecado, pero el foco de este mensaje va a ser en las consecuencias. Vamos a hablar de las consecuencias del mismo. Una segunda aclaración que quiero hacer es que la enfermedad no siempre es producto de un pecado objetivo. Es decir, no quiere decir que si yo ejecuto este pecado voy a obtener esto. Claramente hay sus excepciones. Una persona se puede exponer a cierto género de pecado y esto acarrearle una enfermedad, pero no siempre hay una relación uno a uno. La enfermedad no siempre va a ser consecuencia del pecado, pero sí podemos afirmar que es un lastre de las consecuencias del pecado original, de la muerte que vino por causa del pecado de Adán y Eva hacia la humanidad. Entonces, comencemos con los primeros puntos de lo que queremos ver aquí hoy. Lo primero que quiero mencionar de las consecuencias del pecado, los efectos del mismo, es el impacto espiritual del pecado en la relación divina. Y esto lo podemos ver en los versículos 11 al 13. Quiero releer una parte aquí. Dice que ellos se quedaron a cierta distancia de él y alzaron la voz. Y si repasamos un poco el marco cultural de lo que ocurría aquí, los leprosos vivían aislados. De hecho, se establecían comunidades o ciertos sectores en los cuales estas personas debían irse a vivir allá. No era algo opcional, no era que podían recluirse en su casa, ellos tenían comunidades específicas a las cuales obviamente se les iba a tener un estigma social, ellos tenían que recluirse allí, ya dijimos que ceremonialmente se les consideraba impuros. Ellos además, si salían de esos sitios, debían comunicar su condición en voz alta. Algo verdaderamente triste, porque si nosotros hoy estamos enfermos, con excepción de que alguien lo comunique o que tosamos de pronto, si hablamos de una gripe, las personas se van a enterar. Pero en el caso de la lepra, ellos tenían que taparse y gritar leproso, leproso, por donde ellos se movían. Tenían que notificarlo por el alto riesgo de contagio que la lepra conllevaba. Y algo todavía más desesperanzador es que la lepra prácticamente no tenía una cura que ellos pudiesen identificar y aplicarla. Muchas veces vemos la intervención divina, se necesitaba un marco de esta categoría para que las personas pudiesen ser limpias. Si no, pues básicamente era prácticamente una sentencia de muerte. Ahora, si vemos el significado de la lepra y lo queremos relacionar aquí de una manera metafórica con lo que estamos hablando hoy, que es el pecado, la lepra representa en un sentido, como un tipo de ilustración aquí, el pecado, la desaprobación divina. Así como la lepra requería que ellos viviesen de forma aislada, el pecado para nosotros representa desaprobación divina con respecto al Señor. En el momento que nosotros pecamos, está este muro, esta distancia que nos separa de nuestro Creador, ¿cierto? La palabra nos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado va a marcar una distancia respecto a nuestro Creador. Un segundo aspecto que podemos ver del pecado y sus consecuencias es que conlleva culpa. El pecado nos hace vivir marginados. Y sea que esa culpa sea objetiva, es decir, porque se refiere a una transgresión real,
o subjetiva, va a generar en nosotros una sensación de culpabilidad. Cuando hemos hecho algo que no está bien, eso va a tener un peso en nuestra conciencia, altera la relación de la criatura con el Creador y afecta necesariamente el equilibrio del universo también. Desde el momento de la caída, las cosas han sido trastocadas y vemos una humanidad desfigurada por el pecado. El pecado nos separa del Señor y genera muerte en diferentes dimensiones. Muerte física, ¿cierto? La muerte física que viene a ser una realidad inevitable desde la caída y vinculada a ese primer pecado o el pecado original. Genera muerte espiritual, esta separación de Dios como consecuencia del pecado. Se manifiesta entonces como esta barrera que estábamos hablando. Y número 3, nos podría llevar a la muerte eterna. La muerte espiritual, si no se trata a tiempo, así como la lepra, podría conllevar para la persona una muerte eterna o lo que la palabra del Señor se refiere como la segunda muerte. Estamos entonces en la necesidad de un Salvador. Recordemos entonces, Jesús en su viaje hace un espacio para pasar entre Samaria y Galilea. ¿Cuál era el interés de Jesús entonces? El interés de Jesús era restaurar su relación y comunión con Dios. Y él mismo es con nosotros hoy. Nos dice aquí en Efesios 2:13 la Escritura, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban, ¿cómo? Lejos. Han sido acercados por la sangre de Cristo Jesús. Vemos aquí el efecto de la obra de Jesús aplicada a nuestra enfermedad común que comparte la raza humana llamada pecado, haciendo que aquellos que en otro tiempo estuvimos aislados de Él, sin comunión, sin acceso a los privilegios del pacto, podamos ser nuevamente acercados a nuestro Creador a través de la sangre de Jesús. Veamos otra consecuencia del pecado, los efectos psicológicos del mismo en el ser humano. Lo vemos aquí. Jesús viene a decir, ¿no eran 10 los que fueron limpiados? En el versículo 17, ¿dónde están los otros 9? La pregunta es, ¿por qué no volvieron? Yo me pregunto, ¿será que volvieron al lugar en el cual habían obtenido la lepra nuevamente? ¿Qué era más importante? Por un momento coloquémonos en los zapatos de esos hombres con lepra, viendo todos los días su cuerpo en esa condición, viviendo en un lugar de pecado, aislados, totalmente alienados de la sociedad. Se topan con este hombre, el cual hace un milagro y los sana, y no podían siquiera volver a pensar y volver a donde él se había encontrado con ellos para decirle las gracias. Evidentemente no era un personaje común, era una persona que les había sanado, pero ellos encontraron cualquier otra razón más importante que ir al encuentro con aquel que les había sanado. Fueron a otro lugar. Y esto nos hace ver un aspecto muy particular del pecado, y es que el mismo genera esclavitud. El pecado, por definición, genera insatisfacción en nosotros. Yo digo que es como una droga. Las personas que han estado en drogas primero prueban una cantidad y después esa misma no les satisface, necesitan exponerse nuevamente, van y practican cierto pecado y luego tienen que exponerse más y se hacen ciertas las palabras de la Escritura que dicen que el que practica el pecado es esclavo del mismo. El pecado entonces genera esclavitud. Un pecado conduce a otro y puede requerir después acciones más graves todavía. Podemos verlo en el caso de David cuando peca con Betsabé. Como después de cometer tan tremenda falta, ya no solamente tenía que hacer esto, ahora tenía que ocultarlo y comienza a recurrir a un encadenamiento de pecados, a otras cosas, para ver de qué manera podía tapar aquello que él había hecho. Pero el pecado además hace algo y es que induce al escapismo, a huir de la realidad. La persona evita la confrontación. Yo me pregunto si esos 9 leprosos habrán huido porque encontraron algo mejor que Jesús o porque tal vez Él les representaba luz y no querían acercarse a Él, no querían que sus obras fueran alumbradas, prefirieron mantenerse de lejos. El pecado nos lleva a relativizar la realidad y a relativizar el pecado. No, pero esta lepra que está pasando aquí, esto es temporal, esto va a pasar. Esta situación es que la Biblia le llama de esta manera, pero nuestra cultura, nuestra sociedad ahora le llama de otra. El pecado nos lleva a un autoengaño,
querer relativizar las cosas y verlas de una manera diferente, reinterpretar el pecado. La persona busca evadir la responsabilidad, no quiere llamar las cosas por su nombre, como en el caso de Adán con Eva, cuando el Señor le confronta, cuando Dios le confronta, ¿qué es lo que hace? Inmediatamente entrar en el juego de traspasar las culpas. No fui yo, fue la mujer que me diste. Como seres humanos tenemos esto en nosotros y es importante que lo reconozcamos, porque en un momento Jesús, hablando con unos hombres religiosos, Él vino a darles esta respuesta. Les dijo lo siguiente en Marcos 2:17. Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y de lo que Jesús estaba hablando aquí no era de la enfermedad física. Él estaba hablando de la enfermedad del pecado que todos nosotros compartimos y de la cual ninguno está exento. Y Él les hace ver aquí que Él vino por nosotros y por todos aquellos que somos conscientes y que podemos llamar a la condición de pecado como es. Para que entonces, hablando sus mismos términos, podamos recibir lo que Él nos ofrece. El pecado genera insensibilidad. Así como la lepra generaba una afectación del sistema nervioso, el pecado persistente lesiona la sensibilidad espiritual del individuo. Ya después le da lo mismo, exponerse nuevamente a otro pecado y seguirlo practicando, y luego la conciencia se cauteriza, nos dice la palabra, y entonces nos vemos en una situación esclavizante, practicando lo mismo, yendo al Señor, pidiéndole perdón, pero no se rompe ese círculo vicioso. Tiene que haber una intervención divina, tiene que haber un reconocimiento de la condición y tiene que haber un compromiso con la verdad para que entonces podamos salir de allí. Y esto nos lleva a algo que vemos acá, y es que el poder de Dios no opera a favor del hombre hasta que éste camina en fe y le obedece. Nótese que Jesús, cuando se encuentra con estos hombres, ellos le dicen: Jesús, maestro, ten compasión de nosotros. Jesús no se dirigió a donde estaban ellos, Jesús no los llamó, no impuso manos sobre ellos, no hizo todo un acto en ese momento simbólico. ¿Qué fue lo que Jesús hizo? Les dijo las siguientes palabras: vayan y preséntense ante los sacerdotes. ¿Qué hubiese pasado? Me pregunto. Si de pronto esos 10 leprosos se hubieran puesto filosóficos o creativos, o si hubieran sido medio resentidos, en el momento que Jesús simplemente les dice: váyanse, hubieran cuestionado las palabras de Jesús y la forma en la cual Él escogió que ellos recibiesen sanidad. Pudieron haber pensado: ¿qué le ocurre a este hombre? ¿Qué tan difícil es que haya venido a imponer sus manos sobre mí y haberme sanado? ¿Por qué no lo hizo diferente? Es más, ¿por qué no nos sanó de una vez? Él les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Y usemos la imaginación. Mientras estos hombres iban caminando, mientras se desplazaban, alguno de ellos tuvo que haber notado que aquel dolor o aquella llaga, tal vez que no le dolía, pero que estaba, ya no se encontraba allí. Ya no estaba ese punto en su cuerpo. La obra de Dios ocurrió en fe, cuando ellos obedecieron, y mientras iban caminando, la sanidad vino sobre sus vidas. Lo cual nos hace recordar que la fe demanda acción, y esa acción podemos ponerla en equivalencia con la obediencia. De nada nos sirve a nosotros sabernos la palabra si no respondemos como el Señor lo quiere. La fe demanda acción. Lo podemos ver en el ejemplo de Naamán el sirio, cuando va con su lepra y pregunta por aquel profeta Eliseo, y Eliseo le da un plan de acción. Y este hombre se indigna, dice: ¿acaso no hay mejores ríos aquí? ¿Por qué no nos manda que vayamos acá? ¿Por qué tiene que ser en ese lugar? Y la sierva lo cuestiona y le dice: ¿por qué no obedeces las palabras del profeta? Y en ese momento, cuando ese hombre lo hizo y obedeció en fe al plan de acción que se le había dado, recibió su sanidad. Y no nos hace diferentes a nosotros hoy el tener que obedecer a ese mensaje de la gracia, responder en fe a lo que el Señor pone a nuestro alcance. ¿Y qué nos llevamos de esto para nosotros? De este segundo punto, lo siguiente: en Cristo somos transformados, el poder del pecado se rompe y tenemos vida nueva. Nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4:22, en cuanto a su pasada manera de vivir, a nosotros, despójense de su vieja naturaleza,
la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza, creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Lo cual pone la bola de nuestro lado. Debemos obedecer y revestirnos de una nueva naturaleza, la cual ya no va a estar expuesta como la naturaleza anterior al pecado, a sus consecuencias, a su naturaleza esclavizante, engañadora, calcitrante. Totalmente diferente cuando te revistes de la naturaleza de Cristo entonces. Número 3, consecuencias del pecado a nivel social y colectivo. Lo vemos en el versículo 16, 18 y 19. Jesús se pregunta, ¿no hubo quien volviera y alabara a Dios sino este extranjero? Podemos notar aquí que además del aislamiento social que ocasionaba la lepra, podemos ver que el pecado provoca egoísmo y hace que la persona perciba a Dios únicamente como un medio. Como pastor puedo verlo hoy. ¿Cuántas personas se acercan a la iglesia? Vienen buscando, vamos a abrir y cerrar comillas, a Dios, pero en realidad detrás de eso hay otras motivaciones. Muchas veces no es una búsqueda de Dios. Muchas veces es verdaderamente una búsqueda de una solución, de una bendición particular, de poder remover un problema, y en el momento que Dios interviene, muchas veces no los vuelves a ver. Es una realidad que vemos hoy en día. En algún momento un autor lo puso en estos términos, el utilitarismo de Dios. Lo vemos como un supermercado. Simplemente vamos y tomamos lo que queremos. Pero podemos ver aquí que estos 9 se fueron y no pudieron siquiera devolverse a agradecer a Jesús por su sanidad. Pero hubo uno que sí, lo cual nos hace ver algo bien destacable aquí, que es que los 10 fueron expuestos al poder de Dios, los 10 vieron una sanidad, pero solamente uno de ellos, el Señor le dice lo siguiente, al samaritano, le dice, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Lo cual quiere decir que en las iglesias podemos toparnos a muchas personas que hoy reciben la gracia común de Dios o hasta bendiciones sobrenaturales especiales, una sanidad o diferentes cosas. Pero son pocos en ocasiones los que se devuelven a agradecer y establecer un punto de contacto con su sanador, sí, pero con su Salvador, quien es Jesús. Y nosotros debemos tenerlo también presente, porque el interés de Dios es que las personas conozcan eso. Como hijos suyos, recordarlo. Como ministros, hacérselo ver a las personas. ¿Qué es lo que buscas? ¿Qué es lo que tú quieres? Él te ofrece lo que estás buscando, pero más importante que eso, Él es el Salvador. Y Él quiere restaurar tu vida de manera integral. Dice que este samaritano se arrojó a los pies de Jesús y lo tocó. Pensemos así a cuánto este hombre no tenía contacto físico con alguien. Pasó realmente del aislamiento a la redención y no fueron los pies de cualquier individuo el que tocó. Tocó los pies del Hijo de Dios. Pudo tener un contacto verdaderamente trascendental y poder venir a conocer a su Salvador. Quiero contarle una historia personal en relación a esto y para ir terminando este mensaje. Esto me ocurrió cuando era un adolescente, tenía aproximadamente 14 o 15 años y fue durante las vacaciones de 15 días de aquel periodo. Y ocurrió que me ofrecieron un trabajo en una sala de videojuegos, la cual quedaba pues cerca de mi casa, había que desplazarse y quedaba en una calle sin salida. Entonces, a mí me pareció que era, por decirlo de alguna manera, el trabajo perfecto, porque no solamente podía pasar ahí algunas horas, sino que me pagaban y además de eso podía tener acceso a las consolas cuando yo quisiera, podía jugar. Pero había un pequeño inconveniente, y es que para llegar a esa calle sin salida, 50 metros antes, había una casa en la cual había un perro grande y bien bravo, agresivo, el cual se sabía que ya había mordido a otros muchachos en el pasado. Entonces, siempre que yo iba a ese lugar estaba esta tensión. Es más, yo lo había visto al perro salirse, brincarse la cerca y morder a personas. Entonces, yo iba porque era más buena la paga que cualquier otra cosa. Aunque sabía que no era como correcto, que me estaba exponiendo, yo iba. Y en una ocasión recuerdo que salí y yo tuve el presentimiento de que algo iba a pasar. Entonces, yo comencé a buscar piedras en el suelo para ver cómo defenderme y no había piedras. Lo más parecido que logré ubicar
era una manga en el suelo, una manga verde. Y sin temor alguno la agarré y me la llevé en la mano. Y cuando iba caminando, ese perro se saltó la cerca e inmediatamente comenzó a correr en la dirección hacia la cual yo me encontraba. Y sin ninguna duda, mis amados hermanos, tomé ese mango y se lo hice tirado al perro. Y el perro se fue aullando y gritando, ¿cierto? Y se escondió. Y ese día, pues claramente fue el último día que yo decidí estar en ese trabajo, pero también tomé otra decisión. Decidí que tenía que tomar acciones drásticas para evitar ese peligro en el futuro. No podía exponerme a él. Y me llama mucho la atención porque recuerdo un texto que está en Génesis, que es donde el Señor está hablándole a Caín sobre sus intenciones respecto a Abel. Y le dice lo siguiente: si hicieras lo correcto, podrías andar con tu frente en alto. Pero si actúas mal, el pecado como una fiera está listo a lanzarse sobre ti y destruirte. Sin embargo, tú puedes dominarlo. Y me hace esto reflexionar en cómo el pecado tiene una naturaleza que es como un animal salvaje, ¿cierto? Tiene tendencias agresivas, nos acecha. Así como el Señor viene casi que a personificar el pecado en la vida de Caín en este momento y cómo ese impulso quería dominarlo. El pecado es así, busca amainarnos, tomar control de nosotros y eventualmente destruirnos. El pecado se expande, así como la lepra. Incluso un pequeño punto debe ser atendido inmediatamente. Así como un animal salvaje no se puede domesticar, no podemos amansar o vencer el pecado en nuestras propias fuerzas. Necesitamos de Cristo para vencerlo. Y quiero, obviamente, colocar eso en relación con nosotros, los que estamos aquí, los que nos están escuchando a través de las redes sociales. De pronto hay personas que escuchan el Evangelio por primera vez. Usted tiene que saber que Jesús es la verdad y la vida y que nadie viene al Padre si no es por Él. Si usted cree en Jesús y le recibe, no solo va a obtener salvación, sino que Él le dará la capacidad de ser libre del pecado. Y para aquellos que ya le hemos conocido, que hemos escuchado el Evangelio, pero que tal vez hoy estemos bregando con el pecado, tenemos que saber que el pecado no respeta cuánto conocimiento bíblico tengamos o cuántos años de escuchar el Evangelio o de estar en una iglesia. Y por esta razón el Señor nos dio a nosotros medios para poder tratar esto. Nos dice en 1 Juan 1:9 lo siguiente: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero lo lindo de esto es que no termina ahí. Nos perdona, sí, pero hay algo más que la iglesia necesita. Dice, y limpiarnos de toda maldad. ¿Será posible que dentro del pueblo del Señor hay personas que necesitan ser limpias de alguna maldad? ¿Que necesitan la intervención sobrenatural del Señor? Como pastor le puedo decir que sí. He visto muchas personas en la iglesia, cristianos, bregando con ataduras del pecado, con esclavitud del mismo, porque el pecado tiene esa capacidad. La buena noticia es que nuestro Señor nos ofrece no solamente perdón, sino limpieza a través de su poder, de su gracia y de la acción del Espíritu Santo. Este mensaje entonces nos recuerda la gran salvación con miras a la eternidad que Jesús nos ofrece, sí, pero también nos recuerda la necesidad que tenemos de Él para vivir en victoria sobre el pecado. Necesitamos tener contacto constante con Él. Así que habiendo analizado los efectos del pecado y la gran obra de Jesús por nosotros, debemos reconocer esa necesidad continua de estar en comunión con Dios a través de la persona de Cristo. Ser agradecidos con Él, alabarle como lo que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y también vivir en comunidad como la Biblia lo enseña. Reintegrarnos al cuerpo de Cristo y servirle. Muchas gracias. Seminario ESEPA, formando siervos conforme al corazón de Dios. Contáctenos en www.esepa.org o al número 4001-6052.